Afirmaciones. Vamos a hablar de un tema bastante importante porque todos queremos tener prosperidad económica, bienestar emocional, todos queremos estar bien, básicamente. Entonces los fundamentos, ¿sí?, que va a haber en este video es por el tema de las afirmaciones. ¿Qué nosotros estamos decretando y cómo funciona esto? Vamos a arrancar por el primer tema, el subconsciente. El subconsciente, sí, que el inconsciente no te va a decir, che, esto está bien y esto está mal. No sabe diferenciar eso, no lo sabe, no lo sabe. ¿Sí? Por ejemplo, si vos te crees que sos campeón de tal cosa, ¿ok? Sos campeón. Vos podés considerar que sos campeón o no. Nadie te está diciendo que es correcto o incorrecto, sino que eso que vos tomes como válido va a ser que sea de esa forma. Si vos te crees campeón, vas a ser un campeón. Si vos decís yo no soy un campeón, no vas a ser un campeón. Es como esa frase que uno dice, si puedo, vas a poder, y si digo que no puedo, no voy a poder. Es exactamente lo mismo, porque el subconsciente te toma, te lo cree todo. Es decir, si fuese una persona del subconsciente, es como si yo le diría al inconsciente, che, mira, créete que sos un genio y que vas a salir adelante. Si vos permitís que el subconsciente lo tome como válido, decir, ok, yo voy a salir adelante, vas a salir adelante. Porque vos estás reprogramando tu cerebro para eso que te estás diciendo, eso que estás afirmando. Bien, por otro lado, ¿cómo, o sea, de qué forma nosotros podemos afirmar? Porque claro, nosotros decimos afirmar, afirmaciones, etcétera, y ¿cómo lo hacemos? Bien, decretar. Decretar, orar, son formas de nosotros expresar eso que sentimos y de esa forma nosotros vibramos, ¿sí? Todo lo que sale de nuestra boca son vibraciones, los sonidos son vibraciones, pero nosotros también vibramos. Entonces, lo que nosotros digamos va a salir en forma de ondas vibratorias, ¿sí? Así que es muy importante eso, porque nosotros no vemos realmente lo que decimos, simplemente lo escuchamos, pero esas cosas van pasando de forma esencial, cosas que no las podemos ver, pero son importantes porque las escuchamos y escuchar es un sentido que tiene el ser humano. Entonces, si nosotros decretamos, vibramos, y si vibramos, entonces estamos atrayendo cosas. ¿Qué atraemos a través de las vibraciones? ¿Qué vibraciones estamos tirando? ¿Vibraciones positivas o vibraciones negativas? ¿Vibraciones altas o vibraciones bajas? ¿De qué forma vos estás afirmando? Y de esa forma que nosotros atraemos las cosas son las experiencias que nos ocurren en la realidad. ¿Por qué nos ocurren ciertas cosas en nuestra realidad? Porque nosotros estuvimos afirmando ciertas cosas o estuvimos sobrepensando o pensando ciertas cosas. Nosotros atraemos todo eso hacia afuera. Todo lo que nosotros vibremos desde adentro va a ser expulsado hacia afuera y de afuera va a traer todas esas cosas de la forma en la que vos estés vibrando de adentro. ¿Quedó claro? Quedó claro. Muy bien. Entonces, si nosotros obviamente queremos sentirnos bien, queremos tener bienestar, queremos ir por un buen camino, ¿sí? Entonces, ¿cómo afirmamos? O sea, ya ahora partimos de, ya sé cómo hacerlo, pero ahora, ¿cómo lo digo? ¿No? Entonces, forma positiva. A ver, esto es muy importante. Si vos a una persona le decís, esto es muy importante el sentido de la palabra a la que vos das. Y esto también es reprogramación mental al 100%. Porque si vos decís, che, no te olvides de tal cosa, ¿cuál es la última palabra que sonó? Olvides. El verbo olvidar. Esa persona va a quedar con el olvido. Entonces no sirve decir, che, no te olvides. Sino que por el otro lado tenés que decir, che, acordate. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que la persona va a terminar acordándose? La última, que es acordar. Entonces esa persona cuando tenga que hacerle acordar, lo va a hacer. ¿Por qué quedó eso? Esa palabra. Entonces las palabras son muy poderosas y tienen mucho que ver en nuestra realidad. Créanme que cuando ustedes empiezan a cambiar su forma de hablar, empieza a cambiar su vida. Y esto es completamente loco. Y sí, sé que es loco. Pero si no te digo que me lo creas. Ponelo en práctica. Ponelo en práctica y después vas a ver los cambios, si hay cambios en tu vida. Recuerden que un pequeño cambio lleva a muchos cambios. Entonces, vamos a ver a qué te atrae todo eso.
vamos con lo positivo, vamos con lo positivo a todos mis queridos oyentes. Personales, ¿sí? Vos no podés, a ver, cuando hacemos afirmaciones que no sean a la otra persona, o sea, si vos vas a orar para todos, perfecto, pero si hablamos de manipulación, estamos mal. No podemos hacer eso, no podemos influir a la otra persona manipulándola, porque eso es incorrecto y eso está mal. Nosotros tenemos que hacerlo de forma personal. ¿Qué nosotros queremos para el mundo? ¿Cómo queremos vibrar? ¿Sí? De esa forma y de forma positiva vas a poder lograr muchísimas cosas y de verdad lo digo. Yo voy a dar un ejemplo a continuación para potenciar esto que vengo diciendo, ¿sí? Así que tiene que ser positivo las afirmaciones personales y con un propósito determinado. Vos no puedes decir, bueno, listo, esto ya está. No, tenés que ser claro con lo que decís. Tenés que ser lo más específico y detallado posible. Es muy importante eso, la forma en la que vos afirmás. Así que estamos bien por ahora. Creo que vamos entendiéndonos. Siento que estoy siendo un poco rápido en este video, pero porque quiero que este video te cambie para bien. Quiero que este video te lo lleves como un, che, este video me cambió la forma de ver las cosas y me cambió las situaciones de mi vida. Y digo, ¿cómo puede ser que yo hablando, o sea, afirmándome cosas, puedo cambiar mi realidad? ¿Sí? Jesús dijo, no es lo que entra de la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. ¿Sí? Es muy importante que te lleves esto. Muy importante, porque no lo digo yo no inventé nada. Ya todo está creado por Él, por Dios. Entonces, crean, crean en la palabra de Jesús, porque la verdad os hará libre. ¿Sí? Así que muy bien, vamos con esto. Si nosotros, nuestro subconsciente ya toma, lo cree todo, si es que vos lo permitís, ya también puede ser una crítica externa o un elogio externo. Es lo mismo, de cualquier cosa que sea externa y vos digas, ok, esto me lo voy a creer, ya te está afectando. Ya sea un elogio o ya sea una crítica. ¿Sí? Si es una crítica que te dice, no, no podés, y vos decís, che, está bien, no puedo, vibrás de esa misma forma, lo que va a hacer es que te afecte. Si vos vibras de otra forma diferente, pues que no te afecte. ¿Y cómo nosotros podemos vibrar de forma diferente? Esta es una forma, la de cómo decretamos la palabra. Muy bien. Voy a darles un ejemplo ahora sí, para que ustedes comprendan de forma real de que esto que estoy diciendo no es mentira y de que yo lo pongo en práctica para que ustedes sepan que no es que digo las cosas así al azar y porque bueno, lo estudié y listo. Lo puse en práctica y de verdad mi vida cambió. Y yo, o sea, literalmente hay cosas que no caigo porque digo, es increíble lo que Dios tiene para todos nosotros. Y si lo hizo por mí, va a ser para todos ustedes también. Y estoy contento de que yo pueda contárselos. Así que vamos con todo, ahora sí, con el ejemplo que tengo para ustedes. Que bueno, es personal, es propio, es mío. Yo cuando me siento mal, sí, tengo acá anotado, por eso miro hacia abajo. Cuando me siento mal, sí, cuando, che, qué día. Y hago las cosas bien aún así. ¿Por qué? Porque uno por ahí hace las cosas bien y se siente cansado. Entonces puede pasar. Pero entonces, cuando me pasa eso, afirmo lo bueno que soy en las cosas. Qué bien que pudiste hacer esto. Che, qué contento me pone de poder haber hecho esto. Che, gracias. Agradecer. Gracias, Dios, por haberme dado un día más, una oportunidad más, una respiración, latidos en el corazón que todavía están presentes. Mi presencia, agradecer por todo lo que tengas en tu vida, ¿sí? Agradecer al Espíritu Santo que te guía hasta en las pruebas, porque las pruebas también hay que agradecerlas porque eso te fortalecen tu fe, ¿sí? Así que muy bien. Cuando me equivoco, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pido perdón a Dios. Ante todas las cosas, Dios primero. Eso lo tengo muy en cuenta desde que lo conocí. Digo, no puedo hacer las cosas sin tenerlo a Él presente primero. Y a veces me alejo y me equivoco y me siento mal. Pero ¿saben qué? Vuelvo. Vuelvo porque Él siempre que nosotros lo queramos aceptar de corazón, Él va a estar ahí. Va a estar para escucharnos. Nos va a estar acompañando. Porque nosotros somos sus hijos. Entonces esto también va a un plano muy espiritual. Pero dejando ahora de lado eso, pido perdón a Dios. Y me pido perdón a mí mismo, por supuesto. Che, esto estuvo mal, pero todo esto nos va a fortalecer y tenemos que salir adelante. A veces lo digo de forma en palabras, porque eso da más energía, o a veces en mis pensamientos busco esa forma de decir las cosas positivas y no verlo tanto del lado negativo. Porque muchas veces nos bajoneamos y puede pasar. Entonces,
seguimos adelante. Y no me quedo en el problema. Hay un video que dice que no te quedes en el problema. Y esto yo lo pongo en práctica. Y cuando lo pongo en práctica, digo, qué cosas qué cosa del bien no quedarse en el problema, porque de esta forma yo no me enfermo. Y me pasó hace muy poco algo que me sucedió, ¿sí? De que tenía que terminar una cosa, ¿sí? Y me agarró un dolor de panza porque me quedé dormido. Me quedé dormido, me fui a dormir una siesta y me dormí. Y yo lo tenía que hacer en toda la tarde. Eso que tenía que hacer. Me agarró un dolor de panza. ¿Por qué? Porque me consumió toda la bronca, permití que, que mis emociones me controlen y y todo lo que pasa mentalmente después baja a dónde, al cuerpo, a lo físico. Entonces me pasó eso, permití que las emociones me controlen. ¿Y qué? Después tuve dolor de panza todo el día, toda la noche. Al otro día se me fue, ¿por qué? Porque descubrí la forma de analizo esto, soluciono esto y mañana se resuelve. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan esto. Si alguno de ustedes tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, problemas con el sistema inmune, créanme que es solucionable desde una forma espiritual, mental y física. De las tres formas es solucionable, pero la espiritual, créanme que es muy potente y de esa forma yo me curo, me sano, ¿sí? De forma natural. Y sí, obviamente me hice mal y descubrí que me hizo mal. Descubrí el pensamiento origen y después que pasó esa emoción. Y esa emoción a la acción. Y yo ahí busqué la forma en la solucionar. Claramente el dolor de panza no se me iba a ir en el momento. Yo sabía que se me podía ir al otro día. Y el otro día se me fue. Y eso es muy importante que quiero que entiendas. Afirmar las cosas. Relájate, tranquilo, mañana ya voy a estar mejor. Tus células te escuchan y afirma que te sentís bien, aunque a veces no lo estés, vos tenés que afirmar positivamente en tu vida. De esa forma vos podés cambiar y lograr resultados positivos y bueno, obviamente alcanzar ese objetivo, esa meta, tenés que creértelo. ¿Por qué? Porque tu subconsciente te escucha, tus células, en fin, sos un ser completo que Dios te hizo, así que espero que tengas un excelente día, noche, tarde, lo que sea, pero te deseo lo mejor de lo mejor como siempre. Y bueno, que Dios te bendiga. Saludos a todos.